Recientemente pasamos el 3 de mayo, día en que se celebra a los trabajadores de la construcción. Al menos así lo es en México. Tradición que muchas veces viene sazonada con una comida y con sonoros cohetes que se escuchan en cada lugar que una obra se esté desarrollando. El origen de esta tradición de este día se ubica dentro de la religión católica, y de acuerdo con la historia y la leyenda, fue la emperatriz Helena, madre de Constantino, quien, en una peregrinación a Jerusalén, probablemente en el año 326 después de Cristo, fue en busca de la cruz en que murió Cristo. Al llegar al lugar, encontró 3 cruces después de realizar algunas excavaciones en el monte del Gólgota. 2 de ellas eran de los ladrones y la tercera de Cristo. Para saber cuál de las 3 cruces correspondía a la de Jesús, Helena decidió tocar a una mujer mortalmente enferma con las 3 cruces sucesivamente. De acuerdo con los relatos, las 2 primeras no le causaron ninguna impresión, pero cuando fue tocada por la tercera cruz, se puso de pie. Curada milagrosamente, de esta manera se dieron cuenta cuál era la Santa Cruz que había sido encontrada. Pero, ¿en qué se relaciona esta historia con el Día del Albañil? Los hombres a quienes se encomendó la labor de excavar la zona eran trabajadores de la construcción. Por ello, es común que los albañiles suelen colocar una cruz de madera adornada con flores y listones en construcciones en obra negra. Además, se tiene la creencia de que los patrones deben ofrecer una buena comida en esta fecha a sus trabajadores, si no, la obra está condenada al derrumbe. Es por ello que hemos traído para ustedes unas historias vividas por los expertos en la construcción, y es que, entre muros, debajo de ellos, hay historias, sí, hay historias que hasta el día de hoy sorprenden a sus protagonistas, y estamos seguros que estas seguirán escribiéndose. Y aquí comenzamos. Esta historia me la contó mi abuelo, que dentro de sus múltiples oficios, fue por algunos años albañil en su natal Oaxaca. Fue por ahí de los años 70, y es que dice que gracias a un amigo suyo consiguió trabajo en una obra, justo en el tiempo en que mi papá apenas tenía un par de meses de haber nacido. En aquella época mi abuelo había tenido dificultad para encontrar trabajo, así que prácticamente lo poco que podía encontrarse en el día a día lo tomaba sin dudar. Dice que cuando su amigo le consiguió el trabajo estaba muy feliz, porque al menos le significaba un mes de trabajo fijo y pagado, aunque también reconoce que quizá eso le restó algunos años de vida, y ya verán por qué. En fin, al día siguiente de la invitación, mi abuelo se presentó en la obra. El ingeniero a cargo de la obra lo recibió y le fue explicando en qué consistía la serie de faenas que se iban a desarrollar en la mayoría de los días de trabajo. Le preguntaron acerca de su experiencia y de las habilidades que tenía. Nada fuera de lo normal hubo a lo largo de la plática, hasta que en un momento en el que el Ing. Carlos, así le diré en la historia, le comentó lo siguiente: «Mira, Chuy, el trabajo es tuyo, pero solo hay 2 reglas. La primera es no dar ninguna clase de problemas, y la segunda, no dejar botado el trabajo. Ya con este es el 3er grupo de albañiles que traigo para continuar la obra, y ya me cansé. Así que si dejas botado esto, voy a dar aviso a mis demás amigos de las constructoras, para que no les den trabajo a ninguno en otra parte». Esto sí le pareció muy extraño a mi abuelo, ya que eran tiempos difíciles como para andar dejando los trabajos así. Pero fuera de eso, mi abuelo aceptó sin dudar y se puso a disposición del ingeniero para comenzar a trabajar de inmediato. Fue en diciembre cuando entró a trabajar. Se trataba de la renovación de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No voy a mencionar cuál, porque así me lo pidió mi abuelo. Solo les recordaré que fue en Oaxaca. El edificio había estado abandonado durante años y como tal, necesitaba una gran cantidad de trabajo antes de poder ser habitable nuevamente, o al menos para que se pudiera sostener en pie por un buen tiempo más. El ING había conseguido al fin un buen número de albañiles, ya que de los anteriores grupos se habían ido. Muchos del grupo original ya habían abandonado la obra, por lo que algunos ya tenían mayor idea de qué hacer en general. En fin, los albañiles armados con sus herramientas y materiales se adentraron en el edificio, listos para comenzar su labor. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder una vez que comenzaron las renovaciones, y es que no pasó mucho tiempo para que las cosas se pusieran extrañas. Los trabajadores comenzaron a sentir una presencia en el edificio,
como si alguien más estuviera allí con ellos. Poco a poco las cosas volvieron a ser más extrañas. Los albañiles comenzaron a experimentar cosas que no podían explicar. Las herramientas desaparecían misteriosamente, los materiales se movían sin razón aparente, y los ruidos extraños llenaban el edificio por la noche. Esto último lo comentaron en algún momento aquellos que se quedaban a velar la obra. En una ocasión, los albañiles se encontraban trabajando en el segundo piso del edificio cuando escucharon el sonido de alguien caminando por encima de ellos, es decir, en el tercer piso. Pero cuando subieron las escaleras para investigar, no había nadie. En el cuarto piso decían que en las ventanas, que quedaban todavía, se veían caras, y que aquellos que comenzaban a trabajar en el quinto piso decían que se escuchaban risas y murmullos que salían de las paredes. Todas estas pequeñas historias que se contaban y que se iban dando en cada piso, las fueron compartiendo los albañiles, y las platicaban en su hora de comida. Algunos ya estaban claramente asustados, pero les daba más miedo perder el trabajo y quedar boletinados, tomando en cuenta la escasez de obras que se estaban dando por la región. Al principio los albañiles simplemente se encogieron de hombros, asumiendo que sus mentes estaban jugando trucos con ellos. Pero cuanto más tiempo pasaban ahí, más fuerte se volvía la sensación de que algo pasaba, de que algo los observaba, los vigilaba, los acechaba, sin importar el piso en el que les tocara trabajar. Todo esto seguía así, y en un día, uno de los albañiles, un hombre llamado Tomás, fue el primero en ver al ser espectral. El caso es que ese señor le contó a mi abuelo que ya pasadas las 8 de la noche, estaba terminando de recoger unas herramientas, ya que ese día había hecho algunas horas extra. Cuando estaba cerca del sótano, una sensación extraña percibió todo su ser. Un frío intenso en la nuca, su mano derecha comenzó a temblar sin razón, y un fuerte golpe en el estómago le sobrevino cuando lo vio flotando en el aire, como una especie de fantasma. Era una especie de persona, un espectro, con un rostro desfigurado por su expresión de ira, y la sonrisa malévola no daba ninguna señal de ser algo bueno. El ser parecía no tener un cuerpo sólido, pues la poca luz que entraba le permitía a Tomás ver lo que estaba del otro lado de ese ser. Después de recuperarse del golpe y del susto inicial, Tomás se acercó para investigar más de cerca. Ese golpe, más que asustarlo, lo había enojado, pues Tomás era una persona de carácter fuerte. El ser no parecía tener ninguna forma física y simplemente flotaba por ahí, moviéndose en silencio por esa parte del edificio. Por un segundo dejó de ver al ser, por lo que Tomás decidió regresar mejor e intentarle avisar a alguien de que... Por un segundo dejó de ver al ser, por lo que decidió regresar mejor e intentar avisar a alguien para decirle que el origen de las cosas en el edificio estaba en el sótano. Pero apenas daba la vuelta, Tomás vio de frente ese ser y acto seguido se desmayó. Pálido, casi tan blanco como si le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo, ojeroso y con una serie de rasguños en los brazos, lo encontraron a la mañana siguiente. Dice el abuelo que tardó en reaccionar. Le habían hablado, pellizcado, le echaron agua. No daba ninguna señal de vida, apenas se notaba su leve respiración. Fue hasta que uno de los albañiles, de los más viejos, tomó a Tomás de sus manos y comenzó a rezar cuando él pudo abrir los ojos. Dice el abuelo que cuando por fin pudo despertar, Tomás comenzó a gritar desesperadamente. En sus ojos se veía una profunda desesperación y comenzó a llorar como un niño, tratando de encontrar refugio, consuelo, por lo que entre todos los presentes trataron de calmarlo. Pasaron 2 horas hasta que con ayuda de varias personas lo llevaron hacia donde comían habitualmente, para al menos darle un bolillo o una tortilla, y ahí fue cuando él les contó todo. El Inge tenía pocos minutos de haber llegado, por lo que ya vio al grupo de trabajadores reunidos con mucho temor en su rostro, más aún a Tomás. Pensando que otra vez se le irían rápido, fue hacia ellos a preguntarles qué había pasado. El encargado de explicarle todo fue mi abuelo. El Inge poco le creyó, pero sí le preocupó el estado en el que vio a Tomás, y les dio permiso a 2 de los compañeros para llevarlo al hospital a que lo revisaran. Luego de la revisión del hospital, ya no se le vio otra vez a Tomás en la obra. Dice mi abuelo que la verdad nadie lo culpaba, pues si había algo tan fuerte capaz de asustar a un tipo así, es porque había que irse con mucho cuidado. Tras lo que pasó con Tomás, ya nadie quería trabajar en el sótano. Era evidente que las cosas no estaban bien por aquel lugar, mientras que la presión por avanzar en la obra también colocaba mucha tensión en todos, en especial sobre los hombros del Inge,
que en algunos días se metía a trabajar con los demás, quizás para brindarles algo de confianza. Sin embargo, aunque el Inge no quisiera creer en todo lo que pasaba y lo que decían los trabajadores de la obra, finalmente le llegó su turno. Y es que dice mi abuelo que el Inge estaba trabajando solo en una habitación en el primer piso, cuando sintió una fría brisa pasar por detrás de él. Giró para mirar y vio la cara desfigurada de ese ser flotando a menos de 2 metros de él, acercándose lentamente. El Inge pegó un grito fuerte del susto y trastabilló en la pequeña escalera sobre la que estaba montado, hasta que finalmente terminó cayendo al suelo. Sin embargo, fueron tantos sus deseos de huir de ahí que no supo cómo se levantó para tratar de salir de la habitación. La puerta se cerró de golpe frente a él, atrapándolo. Comenzó a gritar, a golpear la puerta de forma desesperada, pero no pudo abrirla. También intentó gritar cualquier clase de groserías. Ya saben que siempre dicen que es la forma más básica de ahuyentar cualquier clase de aparición, pero no. La puerta estaba totalmente atorada, parecía sellada. Y aquel ser solo formaba la más repugnante sonrisa que se puedan imaginar, mientras rodeaba una presa, un ser que ya estaba dominado por el miedo, por el temor. Luego de un par de minutos que le parecieron eternos al ingeniero, uno de los albañiles llegó a ayudarlo, y finalmente lograron abrir la puerta. Cuando entró el albañil, aquella criatura ya se había disipado entre la niebla. Solo se alcanzó a ver una leve neblina. Se escuchó crujir una de las ventanas viejas de la habitación en aquel viejo edificio. Los albañiles estaban cada vez más aterrorizados, y ahora también el ingeniero en jefe. Por culpa de aquella presencia, de aquel ser, ya no era posible tratar de ignorarlo y seguir trabajando simplemente. Para esas alturas, 5 trabajadores se habían ido sin importar nada ya, a lo cual el Inge accedió, ya sin problemas. La experiencia hablaba por él. Luego de pláticas en las comidas, aquel albañil que había ayudado a Tomás decidió decirles a todos que lo mejor sería ir con una persona que supiera de esas cosas para ver si podían liberar o limpiar a esta casa, ese edificio, cosa que todos propusieron al ingeniero, el cual accedió con tal de que se pudiera terminar con el trabajo, porque ya el estrés y el susto lo habían hecho envejecer en cuestión de unos pocos días. Al poco tiempo el albañil llegó con una señora que luego al entrar al edificio nos dijo que lo que ahí estaba no era nada bueno, que eso no era otra cosa que un espíritu maligno que habían liberado. Conforme avanzaba, dentro del edificio comenzó a realizar unos cánticos extraños, a quemar inciensos, a golpear con unas hierbas todas las paredes. Fue hasta que se llegó al sótano cuando todo se descubrió. La anciana puso su incenciario cerca de una de las paredes más ocultas de aquella área, cuando todos vimos cómo el humo en el lugar, en vez de subir como es normal, comenzó a partirse por la mitad, como si algo estuviera obstruyendo el paso. Pero a simple vista no había nada ahí. La mujer señaló esa pared y le pidió a uno que con un mazo comenzara a golpear fuerte sobre ella, que ahí encontrarían aquello que había dejado para llamar ese ser. Mi abuelo fue el elegido para dar los golpes, mientras que los demás compañeros, incluyendo al ingeniero, rezarían Padres Nuestros hasta que ella les dijera que pararan. Dice mi abuelo que hasta el día de hoy no puede agarrar un mazo sin que sienta cómo se le electriza la espalda al solo recordar aquel momento. Antes de comenzar a golpear, la anciana le pidió con voz enérgica que no se detuviera bajo ninguna circunstancia, y con el primer golpe, todo se cimbró, como si estuviera golpeando el soporte principal del edificio. Un fuerte hedor comenzó a inundar la habitación tal como si hubieran destapado la cañería, pero aún con ese malestar mi abuelo continuó, mientras que todos los demás rezaban. La anciana, por supuesto, también estaba entonando unas oraciones. Mi abuelo dice que era un idioma raro que no comprendía para nada, quizá una combinación entre cantos zapotecos y en latín. Pero conforme daban los golpes, mi abuelo sentía que le costaba cada vez más y más, y no era por el esfuerzo físico, sino que algo le ponía resistencia, algo no le dejaba manipular fácilmente el mazo, romperle aquel muro. Cuando la anciana se dio cuenta de ello, colocó un amuleto en el cuello de mi abuelo, y fue hasta ese momento cuando logró romper con eso. Con varios golpes logró deshacerse del muro, al menos lo suficiente para darse cuenta de que no era un muro original, sino que lo habían colocado para crear una separación y una especie de pasillo de menos de 1 metro de ancho. Cuando los ladrillos destrozados dejaron al descubierto aquello, la anciana les pidió continuar con los rezos, mientras que con ayuda de mi abuelo, la señora entró en ese espacio. Cuando mi abuelo iluminó aquel lugar, saltó hacia atrás del susto, pues había un cráneo colocado en el centro
de lo que parecían varios mechones de cabello y muñecas llenas de aguja. Dice mi abuelo que luego de echar ciertos líquidos extraños sobre eso, aquella viejita lo recogió todo en una bolsa. Una vez que terminó de hacer esto, se escuchó un fuerte golpe en la puerta de acceso del sótano, tan fuerte que parecía que se había partido en dos, mientras un aire frío recorrió todo el lugar y después todo quedó en una suave calma. Al salir de ahí y una vez retirado aquello, la anciana realizó una especie de ritual de purificación. Colocó protecciones en esa parte del edificio. Les dio una serie de indicaciones y terminaron por limpiar con esencias de algunas hierbas aquella parte del sótano. Tras estos sucesos, todos los presentes le agradecieron a la señora por su ayuda, en especial el ingeniero que de alguna u otra manera había sentido ya cierta paz. A los días siguientes, los trabajadores pudieron continuar con las labores y aquellas cosas raras dejaron de pasar al fin, mientras que en el sótano, aquella pesadez y presencia desaparecieron por completo. Esta es la historia de mi abuelo. Esto sucede todavía en la mítica Oaxaca, aquella tierra de encanto, de aparecidos y de mucha, mucha magia. Esto me pasó hace unos 3 años, cuando encontré trabajo como albañil aquí en la región metropolitana de Guadalajara. No puedo dar muchos detalles, porque a raíz de lo sucedido, la verdad es que nos pidieron discreción ante todo lo que presenciamos ahí. La obra que se iba a realizar era un edificio. Me parece que iba a ser un hotel con varios espacios comerciales, por lo que la inversión era importante, y es por ello que no puedo brindar muchos detalles. Recuerdo que cuando llegamos a trabajar, era realmente mucha gente, albañiles, chalanes, electricistas y de todo. Casi había un especialista para cada área. Pero como todo buen edificio o casa, lo primero es realizar bien la cimentación, por lo que a las órdenes de los ingenieros comenzamos a trabajar. El lugar había estado abandonado durante años, pero ahora era el momento de darle vida nuevamente, por lo que de las primeras cosas que se hicieron fue limpiar muy bien el terreno. Después de un par de días de limpieza, los trabajadores comenzaron a cavar los cimientos, pero pronto descubrieron algo que nadie esperaba, y que erizó el cabello de varios que estaban reunidos. «Oye, ¿qué es eso?», preguntó uno de los trabajadores mientras removía la tierra. Los otros se acercaron para ver lo que había encontrado, y allí, debajo de la tierra, descubrieron un par de huesos humanos. «Dios mío, ¿qué hacemos ahora?», preguntó uno de los trabajadores. «Debemos decirle a los jefes y que ellos vean lo que tienen que hacer», les dije yo. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, una extraña energía comenzó a llenar el lugar. Era como si algo no estuviera bien. Digo, yo al menos ya me había topado con cosas así como huesos, pero nunca había tenido una sensación como la que pasé en ese momento. En fin, lo reportamos a los jefes y al cabo de unos días y luego de unos trámites legales que hicieron, nosotros regresamos a trabajar. Pero hubo algo de lo cual me enteré después, y es que aquellos huesos solo cubrían una serie de bolsas negras de las cuales nunca supe el contenido. Pero me imaginé que era alguna porquería de esas que hacen con los muertitos. Chucho fue el que descubrió los huesos y era un compañero cercano a mí desde los primeros días. Pero desde que se dio aquel descubrimiento, su semblante fue cambiando conforme pasaban los días. Su cara era la de alguien que definitivamente no dormía en días. Como 3 días después de que regresamos a trabajar, pronto Chucho comenzó a decir nerviosamente: «¿Sienten eso? ¿Sienten eso? ¿Sienten eso? ¡Está aquí! ¡Está aquí!». «¿A qué te refieres?», le pregunté. «No sé. Es como si alguien nos estuviera mirando», respondió Chucho. Pero nadie más sintió nada en ese momento. Así que continuaron los trabajos como si nada hubiera pasado. Pero la extraña sensación de estar siendo observados nunca se fue para él. Cada rato o cada tanto saltaba del susto o le preguntaba a otros compañeros si alguien le había hablado. Yo pensé en realidad que lo más probable
es que la impresión de haber encontrado aquello lo tenía realmente asustado y no había dormido, y que a lo mejor eso lo estaba haciendo ver cosas. Pero pronto me daría cuenta de que eso no era del todo cierto. Los días pasaron y continuamos trabajando de la construcción, pero yo a Chucho cada vez lo veía peor. Es más, ya lo habían reportado otros compañeros por abandonar la obra por ratos, diciendo cosas sin sentido. Sin embargo, en aquellos momentos tuve que defenderlo en varias ocasiones para que permaneciera trabajando. Pero pronto comenzaron a pasar cosas extrañas. Las herramientas desaparecerían misteriosamente. Algunos aparatos dejaban de funcionar como si se fuera la luz, pero las plantas que llevábamos siempre estaban funcionando de manera adecuada. Los veladores también comenzaban a decir que ya por las noches algunas de las luces parpadeaban y que los radios con los que se acompañaban a veces, de la nada, dejaban de emitir sonido alguno para que de golpe funcionaran de nuevo, sin explicación alguna. Y poco a poco se hicieron más comunes los reportes de extraños ruidos que no podían explicarse. Una noche que nos tocó doblar turno, uno de mis compañeros dijo: «Esto es raro. ¿Por qué está pasando esto? Debe ser nuestra imaginación o algo así, no sé. Debemos concentrarnos en nuestro trabajo», dijo uno de los maestros albañiles tratando de calmar la situación. Pero no importaba cuánto intentaran ignorar los extraños sucesos, la presencia se hizo más y más fuerte, y pronto comenzaría a mostrar su verdadera forma. Un par de noches después, mientras los trabajadores se preparaban para irse, uno de ellos vio una sombra en la oscuridad. Era una figura espectral, como la de una mujer. «¡Miren allí! ¡Miren allí!», gritó el trabajador señalando a la figura. Todos los trabajadores se detuvieron y miraron hacia donde señalaba su compañero. La sombra comenzó a moverse hacia ellos lentamente, como si flotara en el suelo. Yo sé que no me lo van a creer, pero les juro que es verdad. «¡Corran!», gritó uno de los trabajadores mientras intentaban huir del lugar. Pero la figura les siguió, flotando atrás de ellos. Y cuando finalmente lograron escapar, se dieron cuenta de que habían estado trabajando en el lugar donde habían sido enterrados los restos humanos. Era como si la figura espectral estuviera allí para proteger ese lugar. Los trabajadores intentaron explicar lo que habían visto a los jefes, así como yo y así como varios compañeros, pero no les creyeron. Y la verdad es que ¿quién lo iba a creer? Nadie sabía cómo explicar la extraña figura que había aparecido. A raíz de ello, entendieron por qué Chucho se había puesto así. Todos pensamos que igual y desde el primer día, él podía ver esa presencia. Un par de días después, unos compañeros nos asustaron bastante, y es que cerca de las 8 de la noche se escucharon unos gritos desesperados de ayuda, por lo que yo y otros compañeros fuimos para allá pensando que había pasado algún accidente o algo así. Pero de repente, los gritos cesaron y todo quedó en silencio. Cuando llegamos, nuestros compañeros estaban temblando de miedo, paralizados por el terror. Sí, hombres adultos acostumbrados al trabajo duro, estaban paralizados y peor que niños asustados. Entonces, escucharon un ruido atrás de ellos. Nosotros también. Se giraron y nosotros con ellos, y vimos esa figura espectral de nuevo. En cuanto la vimos, no supimos cómo, solo jalamos a nuestros compañeros y los ayudamos a salir de esa zona. Luis, que estaba más cerca, nos dijo que aquella figura de una mujer levantó una mano y señaló hacia el agujero. Ellos habían seguido con la mirada y vieron que señalaba hacia el lugar donde estaban aquellos huesos que encontraron, pero que ya no quisieron acercarse más. Lo cierto es que yo y unos más fuimos a ver qué había pasado, pues nosotros habíamos visto la sombra, pero nada más. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta de algo espantoso.
Y es que ahí donde habían encontrado los huesos estaba un pájaro muerto, mientras que la tierra que rodeaba el área parecía haber sido removida con las manos, y las marcas de los dedos eran muy claras. Hasta el día de hoy me parece increíble que eso lo haya visto con mis propios ojos. Obviamente cuando vimos eso intentamos salir corriendo de ahí, sin buscar más explicaciones. Pero cuando nos dimos cuenta, aquella figura apareció a un costado y se movía de forma extraña, como con una especie de contorsionismo, y parecía estar flotando por encima del suelo. Pero así como llegó, se fue emitiendo un ruido extraño. Nosotros, que no entendíamos el porqué de las caras de nuestros compañeros, simplemente llegamos al lugar de reunión sin poder hablar y apenas mirándonos los unos a los otros. Los días siguientes en la obra fueron aún más tensos y llenos de misterio. Algunos albañiles empezaron a notar cosas extrañas en la construcción. Por ejemplo, unos escuchaban ruidos extraños provenientes de la cimentación, como si algo estuviera removiéndose debajo de la tierra. Otros trabajadores afirmaban haber visto sombras moverse a su alrededor, o incluso haber escuchado voces susurrando en sus oídos. Era obvio que hasta ese momento ya muchos habían renunciado y muy pocos habían querido mantener en el trabajo, quizás como yo, los más necesitados. Para ese momento, Chucho ya no estaba trabajando con nosotros. Me enteré que lo llevaron con alguna curandera y que solo así dejó de ver cosas, pero que ya de la obra no quería saber ni de broma. Ya en alguna ocasión, debido a los ruidos extraños, los veladores decidieron llamar a la policía, quienes tras la llamada fueron al lugar, pero no encontraron ninguna pista sobre lo que había. Tampoco si había sido algún ladrón o alguien que estuviera escondido. Simplemente no había nada. La tensión y el miedo se volvieron aún más intensos. Algunos empezaron a sospechar que algo realmente oscuro y siniestro nos estaban ocultando. Algo que había sido despertado por el hallazgo de los huesos. Otros compañeros más escépticos y los que no habían visto nada, pues simplemente no aceptaban la idea de que seguíamos trabajando en una construcción con algo extraño. Para ellos simplemente era un día más de trabajo y ya. Lo peor vendría cuando una noche, cuando la mayoría de los trabajadores habían regresado a sus hogares, un grupo de 3 compañeros se quedó en la obra para trabajar en algunos detalles finales de una zona de la obra más avanzada. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo extraño en una pared que habían construido recientemente. Y es que había una mancha oscura en la pared. Los 3 compañeros se acercaron para examinar la mancha y se dieron cuenta de que se trataba de algo mucho más siniestro de lo que habían imaginado. La mancha parecía la forma de una cara humana, pero retorcida y contorsionada, con una expresión grotesca de terror. De pronto recuerda todavía alguno de ellos que un escalofrío recorrió sus cuerpos. Fue entonces cuando escucharon un ruido extraño proveniente del otro extremo del edificio. Al principio, parecía simplemente el arrastre de algún objeto o herramienta, pero a medida que se acercaba, se convirtió en un sonido más definido y aterrador. Los 3 compañeros se miraron entre ellos, paralizados por el miedo. Fue entonces cuando vieron la figura de aquella mujer blanquecina y traslúcida, flotando por el aire en dirección hacia ellos. La figura parecía emanar una extraña energía y su rostro estaba distorsionado como una mueca de odio, igual a la mancha que habían visto hace unos instantes. Con ello, y yo también lo hubiera hecho, corrieron a toda velocidad sin saber nada. Y la mera neta es que ahí sí fue cuando todo se paró en la obra. Ya los rumores eran demasiado, y el miedo en todos los que trabajaban ahí se expandió a no más poder, más aquellos que trabajaban de noche. Y es que todo eso ya la neta era insostenible. Así que en una junta lo comentaron todos los jefes principales de la obra.
Algunos se rieron, otros se quedaron pensando sobre ello. Pero todos se quedarían con los ojos en blanco cuando los llevaron a la pared de la noche anterior, pues ahí lo vimos todo. Esa cara deforme y una serie de rasguños que habían penetrado hasta los ladrillos, como si hubieran hecho con garras aquellas fisuras. Pero no había rastro ni de uñas ni de sangre, porque lo más normal es que hubiera algo por ahí, pero nada. Afortunadamente para muchos, el jefe principal de la obra era uno de esos señores muy creyentes, que en cuanto vio aquello, se persignó y rápido reunió a los jefes. Se dice, porque a partir de ahí ya no nos dijeron nada más, que el jefe mandó a traer a un señor que hizo alguna clase de ritual o algo. El caso es que los veladores nos contaron que en la noche que acudió a sobre aquellas zonas donde se había aparecido aquella mujer, pero sobre todo en el lugar donde estaban los huesos, se llenó de olores de incienso, pero que en un punto se escuchó un ruido tan desgarrador que los focos se apagaron y nada parecía funcionar. Fue hasta que el anciano llegó al lugar donde estaban ellos que todo se calmó. El señor, visiblemente cansado, se quedó un rato platicando, hasta que el propio jefe llegó por él. Al día siguiente, todos fuimos llamados a una misa que se celebró en el terreno, y a partir de ese momento, todo fue paz. Aunque actualmente algunos dicen que en las zonas de estacionamiento se ven sombras pasar, pero nada tan fuerte como lo que vivimos cuando todo eso estaba en construcción. Esta historia que les comparto me la contó mi tío hace algunos años, y es que mi tío Andrés toda su vida se dedicó a trabajar en la construcción y tiene más historias, pero quizá esta es la que más se me grabó en mis años de juventud, sobre todo por cómo me la contó, ya que fue cuando se enteró que haría algunas prácticas cuando estaba estudiando arquitectura. Y es que si algo me advirtió de sobremanera fueron dos cosas. Primero, que evitara cualquier trabajo de noche, sobre todo si era en los pueblitos o zonas rurales. Y la segunda, que siempre pusiera atención a las historias o creencias de los lugareños. Y creo que esto se debe a la historia que les voy a contar. Nosotros vivimos en muchos lugares del estado de Veracruz, debido a que mi papá y mis tíos buscaban oportunidades de negocio, y cada vez que se daba algo, nos íbamos con todo y mis abuelos. Pero hubo un tiempo en que tuvieron ciertas dificultades para concretar una entrega de materiales de construcción, y no había liquidez de dinero, por lo que mi tío Andrés buscó la oportunidad de obtener trabajo en alguna obra, y tal vez con ello vender algo del material. Con unos contactos que tenía, encontró un trabajo cerca de la zona de Papantla, y no diré mucho más, ya que al parecer esa obra es de alguien conocido por la región. El caso es que en una zona prácticamente virgen, alguien había encargado la construcción de una casa un tanto lujosa para aquella zona. No tardando, se fue para aquella zona tras la aceptación de la oferta. Se presentó con la gente a cargo, entre ellos el jefe de cuadrilla. Le dijeron que la obra se había atrasado por un buen tiempo, pero el dueño ya quería que se terminara con la construcción, por lo que se estaban haciendo hasta 2 turnos, y los trabajadores se tenían que también quedar a dormir ahí mismo. Desde el primer día de trabajo, el jefe de cuadrilla tuvo ciertos desencuentros con el arquitecto en jefe, ya que el maestro albañil no quería que la gente estuviera trabajando de noche. Sin embargo, el arquitecto ya les había comunicado las condiciones de trabajo. Así comenzaron los días de trabajo desde que el sol se ponía sobre lo más alto del cielo hasta que el aire fresco de la noche comenzaba a descender sobre ellos. Los primeros días todo parecía normal. Sí, como ya saben, esos trabajos son bastante cansados, pero hasta el momento no había pasado nada extraño. La mayoría de los trabajadores también eran de buen humor y la carga de trabajo se hacía más llevadera. Sin embargo, el maestro albañil siempre tenía una cara de preocupación que no podía disimular. Una de las noches, mi tío se atrevió a preguntarle el porqué de tanta preocupación, sobre todo porque hasta esos días todo marchaba bastante bien.
a lo que el maestro albañil le contestó: «Mira, mijo, yo sé que a veces los foráneos no creen en estas cosas, pero los que llevamos años trabajando en esto, sobre todo en los lugares como este, sabemos que nunca es bueno trabajar de noche. Hay cosas que se liberan mientras no hay luz, y no es bueno perturbar la noche con cosas que deberían hacerse de día». Dice mi tío que solo atinó a sonreírle e invitarle un vaso de café, y con una palmada al hombro, decirle que esperaba de corazón no comprender del todo lo que había dicho. 2 días después, durante la noche, mientras trabajaba uno de los muchachos subiendo material hacia la parte del techo, uno de los escalones de la escalera que usaban se rompió, y este terminó cayendo y fracturándose un brazo, por lo que entre todos ayudaron para poder sostener su brazo y llevarlo al sanatorio más cercano. Cuando todo se calmó, uno de los compañeros que estaban con el chico accidentado les dijo que no era posible lo que pasó, que él justamente había reforzado esa escalera durante la mañana. Pero lo que más le inquietaba es que cuando fue a verlo ya en el suelo, observó cómo una sombra se dirigía fuera de la construcción. Al principio pensó que era alguno de ellos, pero que se sobresaltó cuando se dio cuenta que hacia donde fue esa sombra no había forma de subir o bajar, al menos no sin varios huesos rotos. Tras enterarse de ello, a todos les cambió la cara, acentuándose más la preocupación del maestro albañil. Después de ello, el grupo de trabajadores se apresuraba por terminar el trabajo antes de que la oscuridad los alcanzara. Algo simplemente les había arrebatado la confianza de la semana inicial, pero lo peor era que sentían que parecía existir algo mucho más oscuro que la misma noche, y que a lo mejor los estaba observando. Como 3 días después del accidente, uno de los albañiles que montaba guardia a la entrada de la casa levantó la vista sobre el patio, casi hasta donde comenzaban una serie de árboles sobre ese terreno, y vio una figura oscura de pie en la entrada del bosque. Parecía ser un hombre, pero su cuerpo estaba envuelto en sombras o algo así. Dice que desprendía cosas del cuerpo. Cuando se dio cuenta de ello, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Por supuesto que en ese momento el albañil se frotó los ojos y miró de nuevo, pero la figura seguía allí, inmóvil. A los pocos segundos mi tío se acercó a él, que lo vio un tanto extraño en la lejanía, y le preguntó: «¿Qué pasa, amigo?» «Allí, en la entrada del bosque. ¿No lo ven?», señaló el albañil, apuntando hacia la figura oscura. Los otros albañiles, que ya se habían reunido en la entrada, miraron hacia donde señalaba, pero no vieron nada. «Debe ser tu imaginación», dijo uno de los albañiles, intentando tranquilizar a su compañero. Pero el albañil sabía que no estaba imaginando las cosas. La figura oscura seguía allí, observándolos con una mirada fija y perturbadora. Más tarde esa noche, mientras los albañiles trabajaban en la construcción, comenzaron a escuchar sonidos extraños en el bosque. Eran risas inquietantes y gemidos que parecían venir de todas partes a la vez. El sonido era perturbador y comenzó a poner nerviosos a todos los albañiles. «¿Escuchas eso?», preguntó uno de los albañiles, apuntando hacia el bosque. «Sí, ¿qué es eso?», preguntó otro nerviosamente. «Debe ser algún animal del bosque», sugirió el jefe de cuadrilla, intentando calmar a sus trabajadores. Pero la verdad era que ninguno de ellos creía la explicación del jefe. Creo que ni siquiera él creía en su propia versión, ya que los sonidos eran demasiado extraños y perturbadores para ser de algún animal común. La noche se volvió más oscura y toda esa zona se sumió en un silencio inquietante. Ni la luna podía verse, pues el cielo estaba nublado y sus rayos apenas llegaban a dar luz. Los albañiles terminaron su trabajo y se presentaron para retirarse a una cabaña que tenían para dormir. Pero antes de que pudieran irse, algo extraño sucedió. Y es que una brisa fría comenzó a soplar a través del bosque. Los albañiles miraron alrededor, tratando de encontrar la fuente del viento, pero lo que vieron los dejó sin habla y sudando frío sin entender bien qué estaban viendo.
pues la figura oscura que había visto antes su compañero ahora era visible para todos, y se había acercado, esta vez ahora al borde del bosque. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su figura estaba envuelta en sombras que parecían tener vida propia. Todos los albañiles intentaron huir mientras gritaban que esa cosa no era de Dios, pero algo extraño les impedía hacerlo, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, como si disfrutara de su miedo y de la impotencia que sentían estos trabajadores. Algunos de ellos, entre tartamudeos, intentaban rezar algo, o al menos suplicar ayuda a los cielos. De pronto, aquella figura extraña se detuvo a unos pocos metros de ellos y comenzó a reír. Era una risa tan inquietante que resonaba en el aire y parecía no tener fin. Taladraba sus oídos mientras buscaban huir o buscar algún refugio al menos. De repente, el maestro albañil, con la mayor valentía posible, le gritó a aquella cosa: «¿Quién eres tú?», intentando mantener la calma, pero obviamente la figura no respondió. En su lugar, comenzó a moverse de forma extraña, como si estuviera bailando. Su cuerpo se contorsionaba en formas inhumanas y sus ojos brillaban con una luz oscura. «Debemos irnos de aquí», dijo el jefe de la cuadrilla, intentando guiar a sus trabajadores hacia la seguridad de la cabaña. Pero la figura se incorporó, levantó los brazos al aire y comenzó a hablar en un idioma desconocido. Nadie sabía qué era lo que decía, pero todos estaban seguros de que no era nada bueno. Los albañiles comenzaron a temblar de miedo. También mi tío, quien sacó una imagen de la virgencita que le había dado mi abuela tiempo atrás, y con la quijada temblando, comenzó a recitar la oración que venía en ella. Poco a poco, la figura que comenzó a acercarse hacia ellos se frenó en seco. En ese momento, el maestro albañil les dijo: «¡Váyanse!», intentando desesperadamente alejar a sus trabajadores del peligro. Los albañiles corrieron hacia la cabaña, cerrando la puerta detrás de ellos. Y cuando lo hicieron, varios golpes sonaron sobre ella. Parecía que la puerta iba a partirse en cualquier momento. Se escucharon también fuertes crujidos en el techo de la cabaña, mientras unas risas guturales parecían rodearlos. Esas risas, dice mi tío, que parecían provenir del suelo mismo. Aquel maestro albañil les pidió entonces que cada quien rezara algo. No importaba la religión a la que pertenecieran, lo importante es que oraran. Se miraron el uno al otro, tratando de recuperar el aliento mientras concentraban sus mentes para rezar lo que se acordaran en ese momento. Sabían que habían estado enfrente de algo terrible, algo que estaba fuera de su comprensión y que quizá la ayuda divina sería lo mejor. Conforme sus oraciones se hicieron presentes, esa cosa se fue desvaneciendo, o al menos eso creían, ya que los ruidos y sobre todo aquella perturbadora voz había desaparecido. ¿Qué era eso?, preguntó uno de los albañiles todavía temblando. «No lo sé», respondió el jefe de cuadrilla, tambaleándose por el miedo que había experimentado. Los albañiles pasaron el resto de la noche en la cabaña, incapaces de dormir. Sentían que aquellos sonidos extraños regresarían en algún momento, y la brisa fría que soplaba parecía llevar consigo algo oscuro y malvado. A la mañana siguiente, los trabajadores regresaron a aquel lugar de trabajo. Los albañiles intentaron continuar con su trabajo, pero cada vez que miraban hacia el bosque, sentían una sensación de miedo profundo. Sabían que algo malvado habitaba ese lugar y que debían tener mucho cuidado. Pero la verdad es que después de aquella noche, nadie quería experimentar algo así otra vez. Y si no habían renunciado, era por la necesidad de trabajar. Mi tío ese día le preguntó al maestro albañil si a eso se refería con todo aquel temor que tenía. Pero él le dijo que, así como eso, había otras cosas. Pues se decía que esas tierras antes eran ocupadas por brujas y hechiceros para hacer sus cosas. Ante esa respuesta, mi tío le preguntó que si podían hacer algo,
ya que parecía que esa cosa se había alejado ante las oraciones. El maestro solo le dijo que se fuera al pueblo por una cruz y que se la bendijera el padre, y que ya con ellos sabrían la respuesta. Mi tío se fue a toda prisa, aprovechando que los jefes no estaban y la autoridad radicaba en el maestro albañil. Afortunadamente, encontró al cura y le bendijeron la cruz, la cual colocaron lo más cercana a la entrada del terreno. Dicen que a partir de ese momento, aquella figura no se acercó más, que sí llegaban a verlo merodeando, pero jamás entró al terreno otra vez, al menos en el tiempo que estuvieron ellos. Dice mi tío que cuando la obra terminó, le contaron todo al arquitecto y le advirtieron que lo mejor sería mantener esa cruz que habían dejado, pero que sinceramente no sabe si lo llegaron a hacer. Pero desde ese día, las veces que mi tío se fue a trabajar a lugares parecidos, siempre era el primero en llevar una cruz bendita. La feria de Huitamalco. Yo siempre me he dedicado a la música, a trabajar con el tema de instalación del sonido. Entré a trabajar a una empresa que se llamaba Dexter. Ahí tuve un gran cuate, a quien le llamábamos el Rana. También recuerdo que iba el abuelo, el nenuco, el yerma y el carnal del nenuco. Esto que les voy a contar pasó en la feria de Huitamalco, hace más o menos como 9 años. El lugar está en la sierra y es un sitio estratégico, porque de ahí puedes irte para Martínez de la Torre o para Puebla. La feria se realiza en el mes de julio. Fuimos contratados una semana completa para colocar el sonido del teatro del pueblo. Para un evento como este, se monta el audio y se queda instalado toda la semana. Lo que nos pareció curioso es que a todos nos rentaron habitación de hotel para toda la semana, lo cual se nos hizo raro. Generalmente no tienen esa gentileza con nosotros, pero gracias a la experiencia que tenemos para este tipo de trabajos, además de que son fuera de la ciudad, nosotros íbamos preparados. Llevamos dentro de nuestros vehículos, que eran unas 2 camionetas de 3 toneladas, algunos colchones, con el objetivo de dormir cerca de donde habíamos instalado la luz, sonido, bocinas y bueno, todo aquello que se necesitara para el evento. Así nos preparábamos para poder vigilar de noche. Yo no sabía por qué nos pagaron el hotel, la verdad. Nunca nos había pasado. El primer día decidimos quedarnos ahí en la feria. Nos quedamos porque la feria se hace fuera del pueblito, como 1 kilómetro de distancia. Es un espacio amplio, como escondido en el pueblo. Entonces, además de caminar el tramo de la feria, teníamos 2 opciones. Caminar por un yerbazal que estaba alto, no recuerdo si tenía caña o maíz. La otra opción era por la avenida, que sí estaba pavimentada, pero se hacía el camino todavía más largo. El trayecto era como de unos 20 minutos, y además teníamos que subir todavía un poquito más al pueblito para llegar al hotel. Los organizadores nos dijeron: ustedes llegan al hotel, dicen que son los del sonido y les van a dar sus habitaciones. Si quieren ahí se quedan, pero aquí va a haber policías para cuidar el recinto y todas las cosas. Y sí, efectivamente, al término del evento, ya solo cuando queda uno que otro borrachito echando chela por ahí, llegaron los elementos de la policía para cuidar el lugar. ¿Jóvenes, ya se van? Les dijimos: no, aquí nos vamos a quedar. ¿Seguros? Mientras nos veían de manera extraña y preocupada. ¿Nomás les decimos que de verdad se van a quedar? ¿A poco se pone muy feo por acá?, preguntamos. No, la gente de por acá es muy tranquila, pero... ¿Y entonces?, pregunté. Ese entonces fue respondido después. Bueno, jóvenes, ya nos vamos. ¿Cómo? Nos dijeron que se iban a quedar a cuidar. No. Nosotros nos quedamos hasta la 1 más o menos. Por eso ya nos vamos. Total, y aquí a la 1 ya no hay nadie. No nos preocupamos porque estábamos hasta atrás y para llevarse cosas estaba difícil. Porque además en ese pueblito llueve mucho. Recuerdo haber visto una noticia que por allá hace como 1 año o 2 se les cayó el escenario por un aguacero. El caso es que ahí nos quedamos. La verdad ya estábamos echando copita también. Ya estábamos dentro de la camioneta. Ya habíamos cerrado, teníamos luces, ya había smartphones y toda la cosa. Eso fue por el 2014, recuerden. La tecnología ya nos entretenía bien. Estábamos echando bonito el desmadre. Cerca de las 2 de la mañana, ya le estábamos bajando al relajo para irnos a dormir, cuando uno de mis cuates... ¡Shh! Oye, ¿quién anda allá afuera? Escuchen. Se escuchaban como pisadas de caballos, y pensamos en los policías,
porque andaban a caballo por el tipo de terreno y para andar también por el yerbazal si se necesitaba. Dijimos, han de ser los polis haciendo un rondín. A lo mejor se quedaron porque vieron que no nos fuimos y han de pensar que los vamos a reportar. O esa fue nuestra conclusión, de la cual nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Como a la hora, cerca de las 2:30 de la mañana, comenzaron a agarrar a pedradas la camioneta. La neta debo reconocerlo, mis cuates las tenían bien puestos, porque rápidamente comenzaron a gritar, ¿quién chingados anda lanzando piedras? Y que se bajan. Y yo ahí de cola asomándome a ver qué pasaba. No me lo van a creer, pero no había nadie en alrededor. Estaba totalmente oscuro, como no había visto oscuridad antes. Y a pesar de que alumbrábamos con nuestras lámparas, no se alcanzaba a ver a nadie. Nos volvimos a meter, y les cuento, no pudimos dormir. Los ataques se intensificaron. De las 2 de la mañana como hasta las 4, se escuchaban que nos pegaban en la puerta, nos aventaban piedras o nos tocaban. Incluso se escuchó cómo rasgaban las paredes de la camioneta como por fuera. Y luego lo peor, nos mecieron la camioneta, y eso sí ya está cabrón. Mecer una camioneta de 3 toneladas y con 6 vatos ahí adentro, no es poca cosa, ¿eh? Al otro día, en la mañana y con la luz del día, vimos las marcas como de arañazos a los lados de la camioneta. A la mayoría ya no nos importó la caminata y decidimos irnos al hotel. Solo se quedaron los más valientes a pasar la noche ahí de nuevo. La neta no recuerdo quiénes fueron, pero fue peor para ellos. No podían creerlo y realmente pasaron un calvario. No durmieron y no tuvieron la osadía ni siquiera de abrir los ojos cuando pasó lo que les sucedió. Nos contaron que ahora se habían metido una mujer dentro de la camioneta a llorar. Les preguntamos que cómo se había metido. Nos respondieron que pasó cuando ya estaban acostados, con las luces apagadas y todo cerrado. Y de repente empezaron a escucharse quejidos, gemidos, y luego se escuchó cómo lloraba alguien con mucho sentimiento, con sufrimiento. Ni siquiera se atrevieron a voltearle a verla, solo la escucharon dentro del carro, al otro extremo de donde se encontraban ellos. Ya saben, si van a la feria de Hueytamalco, no se queden en el recinto por seguir la fiesta, no se queden para pasarse de valientes, porque lo que está ahí atrapado no tiene intención de ser delicado con aquellos que osen perturbar su lugar de arraigo en nuestro mundo terrenal. Gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estos relatos. También queremos agradecerles por todo su apoyo. A los nuevos agentes que se integran a la comunidad, les recordamos que su like y su suscripción es algo muy importante para nosotros. También les pedimos que dejen sus comentarios sobre qué historia les gustaría escuchar. Nos gustaría mucho saber más sobre ustedes y aquellas historias que guardan. Les recordamos que, si tienen una historia de un amigo o un familiar que quieran compartir con nosotros para que salga en un capítulo de la agencia, nos pueden mandar un correo a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. No olviden compartir el video con todos los amantes del terror, pero sobre todo, recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos. Y hoy te hablan a ti.